puede sentar en esta hora. No sé cómo ustedes quieren que yo predique ahora, ¿verdad? Pero estoy agradecido de Dios por ustedes. Una de las cosas que a ver cómo figuro esto. Be patient with me today. Una de las cosas cuando llegamos a esta iglesia, el Señor nos estuvo hablando que nuestro tiempo en la otra iglesia que habíamos plantado se estaba terminando y etcétera. No sabíamos para dónde Dios nos estaba llamando ni nada. Mientras yo estuve orando por ese tiempo, en esta transición fueron como 6 meses antes de yo siquiera llegar aquí y ser entrevistado que estuvimos orando. Una de las cosas cuando yo llego a un lugar que siempre busco y miro es qué distingue a esa iglesia. Cuando yo llegué aquí había muchos retos y siempre me sentaba y reflexionaba en los retos que había, pero siempre pensaba y decía, siempre hay, aunque sea una cosa buena. Y una de las cosas que vi dentro de otras muchas que tenía esta iglesia es que es una iglesia de amor. Y por eso cuando hablamos de Bell Shows Español, decimos siempre que es una iglesia de amor. Y yo le quiero dar gracias a todos ustedes, al equipo de trabajo. Nada de esto hubiera podido suceder si no es gracias a ese equipo tan hermoso y en el cual yo he sido bendecido verdaderamente al tenerlos alrededor mío, donde puedo tener paz en mi corazón, puedo confiar en cada uno de ellos y son una bendición porque tienen el amor necesario para poder ministrar a esta iglesia junto conmigo y poder alcanzar al oeste de la Florida con las buenas nuevas de salvación. Y yo le doy gracias a cada uno de ustedes. Por favor, denle un aplauso a ese equipo, ¿verdad?, de coordinadores. Y a cada uno de ustedes, ¿verdad?, por estar comprometidos con Dios y porque están comprometidos con Dios llegan aquí y porque aman a Dios pueden amar a este pastor imperfecto con una familia imperfecta que solo busca hacer la perfecta voluntad de Dios. Estoy agradecido a Dios por ustedes. Tengo que predicar porque si no me pongo muy emocional, así que solamente quiero recordarle una cosa y es que muchos de ustedes recibieron una tarjeta como esta, tomaron esta tarjeta y a la parte de atrás dice ora por uno. Y para mí esto es muy serio. Dios nos ha llamado en tiempo y en fuera de tiempo. Dios nos ha llamado a través de temporadas difíciles, a través de temporadas de abundancia, a través de temporadas de escasez. Nos ha llamado y su propósito nunca ha cambiado. Y es que vayamos por todo el mundo y prediquemos este evangelio a toda criatura. Amén. Y es importante que entendamos esto en nuestra vida. No se trata de un edificio, se trata de la gente que se reúne a adorar en ese edificio porque reconocemos que la presencia de Dios habita en nuestros corazones, habita en medio de este lugar. No estamos aquí para impresionar a la gente, no estamos aquí para decirle a la gente, la iglesia es como un circo, buscamos cosas para entretenerte, no. Esta iglesia está enfocada en una sola cosa. Y es predicar a Cristo y a este crucificado. Es predicar de las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Y eso se hace no solamente a través de esta plataforma, a través de las redes sociales, se hace a través de cada uno de ustedes. Y por eso para mí es tan importante esto y lo tomo de una manera tan seria. Yo creé estas tarjetas, ¿verdad?, bajo un movimiento y es importante que usted ore por uno, que usted le pida al Señor. Señor, ¿quién es esa persona por la cual yo puedo orar por esta temporada? Invitarlo a la iglesia para poderlo llevar a los pies de Cristo. Amén. Usted lo invita, usted ora, lo invita. Yo sé que con esto del distanciamiento muchas veces es difícil invitar a personas a nuestro hogar, pero de la manera que sea posible lo invita a beberse un café o le envíe una tarjeta. Invítelo a la iglesia y permita que el Espíritu Santo hable a la vida de esta persona. Amén. Así que lo motivo, lo animo, ¿verdad? Y le exhorto a que pueda enfocarse en esto y ore por una persona que necesita a Cristo. En el día de hoy quiero hablar bajo el tema una pandemia llamada cautiverio. Una pandemia llamada cautiverio. Una de las cosas que quiero a través del mensaje enfocarnos
para que podamos enfocarnos a lo que Dios tiene, ¿verdad? Y quiere que nosotros escuchemos hoy es lo siguiente. Dios no se enfoca, iglesia, en el pasado. A Dios le complace que busquemos agradarle hoy con lo que hagamos. Dios no está enfocado en nuestro pasado. A Dios le complace que busquemos agradarle hoy con lo que hagamos. E interesantemente, ustedes como iglesia me han tomado de sorpresa en esto que están haciendo por mi familia y por mí. Y de eso quería hablar y es parte de mi introducción. Y quiero leerlo de la misma manera que lo escribí. El 22 de marzo del año pasado marcó el primer domingo que prediqué a esta amada congregación. Pero nunca pensé que comenzaría mi ministerio aquí en el área de Brandon, de Tampa, de la manera en que lo hice. Mi primera predicación fue a esta congregación, pero desde otra iglesia, de otro de nuestros campuses. Fue a través de una cámara de video, sin conocer a las personas a las cuales estaba predicando. Fue con una audiencia tremenda. Teníamos como 4 peluches puestos para no sentirnos solos mientras predicábamos. Habíamos puesto unos cartelones con fotos de algunas personas para sentirnos que cuando predicábamos había alguien en la audiencia, ¿verdad? Y así fue que comenzó nuestro ministerio, el llamado de Dios a mi vida en esta comunidad. El primer día que recuerdo, nos terminamos de mudar un miércoles como a las 2, 3 de la mañana, y a las 10 de la mañana vengo aquí a la iglesia para tomar mis llaves, para tomar las cosas que, ¿verdad? Iba a recibir entrando aquí a la iglesia, y cuando llego la oficina está cerrada. No hay ninguna puerta abierta y simplemente voy a mi correo electrónico y veo un mensaje que dice: nos tenemos que encontrar esta noche para que grabes tu sermón. Y dije, wow, es jueves, pero yo predico el domingo, entonces ¿cómo es esto? No llave, no nada. Y en medio de todo eso, Dios trae a mi familia y a mi persona aquí. Fueron semanas interesantes en el proceso, pero Dios algo tenía claro desde el principio, que nos había llamado a este lugar. Amén. Eso es importante que miremos esta temporada, ¿verdad? Y vamos a estar entrando dentro del Antiguo Testamento y vamos a ver unas comparaciones las cuales van a ser muy interesantes. Las redes sociales se convirtieron en el centro de reunión de esta iglesia y de muchas más alrededor del mundo a causa de un intruso llamado COVID-19. A mí me cae mal, yo no sé si usted, pero a mí me cae bien mal ese COVID. Como quiera que lo veamos, ha sido un año desafiante y lleno de muchos cambios inesperados y obligatorios en muchos aspectos. Hemos tenido que aprender a adaptarnos. Nos hemos tenido que aprender a adaptar. Esta pandemia no solo cambió la manera en cómo nosotros hacemos iglesia, sino que también ha cambiado alrededor del mundo cómo la gente trabaja, cómo nuestros hijos se están educando en este tiempo. En países alrededor de Latinoamérica, la gente han tenido que comenzar a tener ejercicios de grupos. ¿Cómo salen? Algunos salen por el número de su cédula, otros salen dependiendo, ¿verdad?, si es hombre o mujer, unos días de la semana. Otros salen dependiendo los últimos 3 números de la tablilla de su vehículo. Hay toques de queda en muchos de nuestros países. Verdaderamente esto ha tomado al mundo por sorpresa. Pero a quien único no tomó por sorpresa fue al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Él sabía todo lo que estaba pasando y por eso a Él le plació en un tiempo donde la iglesia que yo estaba pastoreando, que había plantado, estaba en su mejor momento. Y nos decidió llamar en el mejor momento de la iglesia y transicionarnos aquí, porque Él tenía un plan mucho más grande de lo que nuestros ojos podrían ver. Yo no creo que yo fui la excepción. Hubo mucha gente que fue llamada y ser transicionada por Dios en medio de este tiempo. En uno de nuestros campuses, el pastor Cody Abney, que es el senior pastor del Brandon Campus y el que está a cargo de todos los 5 campuses, también recientemente estaba llegando a este lugar, casi un año antes.
Verdaderamente ha sido un año difícil, no solamente para la iglesia, no solamente para nuestros hijos, no solamente para nuestros familiares fuera de este país, para cada uno de nosotros. Esto ha cambiado nuestras vidas. Le damos gracias a Dios, porque aún en medio de estos cambios, nuestra iglesia ha crecido numéricamente y sustancialmente. Bell Shows Español ha crecido en medio de una pandemia, en medio de unos momentos difíciles. Pero aún así, esto no nos aleja de reconocer la realidad de que es un momento como ningún otro para la historia de la iglesia, del mundo y de cada uno de los que estamos aquí hoy reunidos. Y también de los que nos están viendo a través de las redes sociales. En esta temporada ha sido interesante ver cómo las opiniones de las personas son como nuestros ombligos. Todo el mundo tiene uno. Todo el mundo tiene una opinión. A algunas personas les gusta la póliza de las máscaras en la iglesia. Otros opinan que no les gusta la póliza de usar las máscaras. Hay algunos que opinan que haber cerrado los edificios de la iglesia por varios meses fue una muestra de que nosotros le tememos más al gobierno que a Dios. Otros opinan que fue lo correcto y que honramos a Dios por haberlo hecho. Algunos dijeron que las reglas de distanciamiento social en esta iglesia eran exageradas. Pero otros opinaron que deberíamos hacer más de lo que estábamos haciendo. Otros también opinaron que estamos haciendo mucho más de lo que debemos. Había gente que venía donde mi pastor, tranquilo, que estamos haciendo mucho. En fin, la realidad es que todos estos cambios y situaciones nos llevan a fatigarnos. Hay momentos de fatiga emocional. La Biblia nos habla de gente que se fatigaron en el proceso. Elías fue uno de ellos. Hubieron momentos y han habido momentos en el transcurso de este caminar, de esta jornada llamada vida, de este tiempo de transición a causa del COVID-19, que había lunes que yo decía, Dios mío, hoy es un buen día para renunciar. Les confieso que esta temporada ha sido difícil. Les confieso que esta temporada ha estado llena de cambios inesperados. Pero también les puedo confiar que Dios todavía hoy está sentado en el trono, está en control de todas las cosas y Él sigue reinando, Él sigue viviendo y todo está bajo su control y dominio. Tu vida es parte de ese proceso. Amén. Y en estos procesos, en medio de esta fatiga, nos preguntamos, o muchos de nosotros nos hemos preguntado, nos estamos preguntando, ¿cuándo esto va a volver a ser lo que fue antes? ¿Cuándo voy a volver a sentirme como me sentía? Y la realidad que quiero decirte es, nunca. No vamos a volver atrás. La realidad de esta pandemia ha cambiado al mundo. La realidad es que Dios no está enfocado, iglesia, en el pasado. A Dios le importa que le agrademos hoy con lo que hagamos. A Él le importa que nosotros hoy nos enfoquemos en agradarle con lo que tenemos, no con lo que perdimos. He visto muchos cambios y crisis a través de mi jornada, en mi vida personal y también dentro del ministerio. Pero nada de lo que he visto hasta hoy se ha comparado a lo que hemos enfrentado como individuos, como iglesia, como sociedad en este año pasado. Esta realidad presente de cambios constantes que estamos viviendo nos lleva claramente a ver, a discernir algo, a comprender y reconocer y a aceptar que el futuro de cómo hacemos ministerio de este punto en adelante será diferente, como lo fue en la vida y el ministerio del pueblo de Israel. Sí, hay una historia para esto y está en la vida del pueblo y ministerio de Israel. Israel tuvo una temporada en su vida y ministerio donde aproximadamente medio siglo después de que los babilonios saquearan y los llevaran al cautiverio, los despojaran de todas sus cosas y los llevaran y los sacaran de Jerusalén, llevándose cautivos
a los judíos. Hubo un tiempo donde Babilonia, siendo una fuerza o la fuerza más potente de esos tiempos bíblicos, arrastró con el pueblo judío y los cautivaron, los atraparon. ¿Usted no cree que nuestra pandemia, esta pandemia del COVID-19, nos ha hecho cautivos de muchas cosas? ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo abrazar a un hermano, un amigo, una amiga? Yo veía ese video y veía a mi papá. Y verdaderamente me daba mucha tristeza porque no hemos podido juntarnos. Él no me ha podido venir a visitar por su salud. Su esposa tiene cáncer y hay que cuidarla. Esta pandemia nos ha tratado de llevar a un cautiverio. Nos ha tratado de separar por las razones que sean. Y la única cosa que nosotros, que tú y yo podemos tener en claro, en medio de que sea lo que sea que tú estás pasando, es que Dios no está enfocado en tu pasado. A Dios le importa lo que hagamos hoy. A Dios le complace lo que hagamos hoy. Y necesitamos poner nuestra mente en esto. Israel tuvo una temporada difícil, pero en el año 539 antes de Cristo, los persas conquistaron el imperio babilónico y Persia se convierte en la nueva potencia mundial. Ahora el rey Ciro establece un mandato y una ordenanza y le dice al pueblo judío: oye, les tengo buenas noticias. El Señor me ha hablado y me ha dicho que regresen a su país natal y que reconstruyan el templo que fue derrumbado. El templo de Salomón se terminó de construir en el año 957 a.C. El templo fue destruido alrededor del 586 por los babilonios, pero fue reconstruido en el 516 con la bendición de los persas. El rey Ciro permite que un grupo de exiliados de alrededor de 42,000 personas regrese a su país natal, a Jerusalén, para que levanten ese templo. Habían ruinas, habían situaciones. Esta gente habían pasado por un tiempo donde habían sido separados, donde habían sido exiliados, donde habían sido atrapados. Pero llegó una temporada de gozo, paz y alegría. Llegó una temporada donde un nuevo rey entra en el control y les dice: Dios me ha hablado y me dice que regresen. Mire lo que dice Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó a construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, el Dios de Israel, quien vive en Jerusalén. Y que su Dios esté con ustedes. Versículo 4 dice: en el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Jerusalén. Luego de eso miramos a otro de los profetas de los libros proféticos, Ageo capítulo 1, y vamos a mirar ahí comenzando en el versículo 2. Oiga bien, porque es importante para que sentemos la base de lo que queremos hablar hoy. Esto es lo que dice el Señor, Ageo capítulo 1. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Ya se habían mudado, ya llevaban años viviendo en su tierra una vez más, pero se habían desenfocado. Rápidamente se habían puesto a trabajar normalmente en las faenas de ellos personales. Se habían enfocado en remodelar las casas. Se habían enfocado en comenzar a rehacer su vida en el lugar donde habían una vez sido sacados o exiliados. Eso no pasó muchas veces. No había manera de conseguir nada en Home Depot. No había manera de conseguir. Te ibas a comprar unos muebles y tenías que esperar 6 meses. Dios mío, ¿pero qué es esto? Aquí no hay una pandemia, aquí hay una crisis. No. Nos enfocamos en cosas diferentes. Y Ageo nos dice a través de esta palabra lo siguiente: entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo.
¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Versículo 7. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Dios llama y reprende a su pueblo por la demora en la reconstrucción del tiempo, o del templo, mejor dicho. Él estaba llamando a cuentas a un pueblo que fue libertado finalmente, que era lo que ellos estaban esperando, pero cuando fueron libertados, cuando le entregaron una vez más su tierra, comenzaron a enfocarse en ellos. Algunos decían que no era el momento, porque no había suficiente oro, no había suficiente dinero ni materiales para poder volver a reconstruir ese templo de la manera en que Salomón lo había construido. Y esa era la excusa de esta gente. Oye, no hay mucho dinero. Todavía no nos han enviado el bono del gobierno. Todavía no me han llegado los $1,400 por persona a mi casa para yo poder invertir. Y esa era básicamente la conversación que esta gente tenía. Israel se centró y se enfocó en el restablecer sus hogares y medios de vida. Pero Dios les reprende por descuidar su lugar de adoración. Hay una pregunta que nace de ahí. ¿Hemos descuidado nosotros nuestro lugar de adoración? Lo hemos descuidado, iglesia. A ti que nos estás viendo a través de las redes sociales, ¿has descuidado tu lugar de adoración? Y a causa de esa amonestación, Israel fue motivado y pusieron manos a la obra y se pusieron a trabajar. Se pusieron a trabajar, iglesia, porque a Dios no se enfoca en nuestro pasado. A Dios le complace que busquemos agradarle y lo honremos hoy con lo que hagamos. Mire lo que dice Ageo más adelante. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesús, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote. Y mire lo que dice, y de todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. 2 años pasaron antes de que este pueblo, antes de que esta gente despertaran, fueran amonestados, los habían pellizcado y le habían dicho, despierten, despierten. Muchos de nosotros no nos recordamos de esto, pero el año pasado no pudimos tener lo que nosotros conocemos como Pascua, Semana Mayor, Semana Santa. No la tuvimos aquí, en persona. Fue un momento para la historia. Yo no lo creía, decía, wow, que una iglesia, que un grupo de gente de creyentes no pueda celebrar la Semana Santa como usualmente y más en la comunidad hispana la celebramos. No hay algo con tumba, no hay un escenario, no hay una cruz puesta, no hay un Jesucristo crucificado. ¿Qué está pasando? Fue un año interesante. Nunca hubiera pensado que algo así pudiera suceder. Pero sucedió. Mira lo que dice Esdras, capítulo 3. La construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, en el segundo año después de la llegada de Jerusalén. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del desierto o del destierro. Entre ellos Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesús, hijo de Jehosadac, junto con sus hermanos sacerdotes y todos los levitas, que los pusieron al frente de la construcción del templo del Señor, a los levitas mayores de 20 años de edad. Y esto es bien importante porque era gente que nunca habían estado, que habían nacido allá en el exilio. No habían estado nunca en Jerusalén, no habían sido parte ni habían experimentado la grandeza del templo. Mira lo que dice más adelante el texto, versículo 9. Jesús, sus hijos y parientes, junto con Cadmiel y sus hijos, todos descendientes de Odavías, supervisaron a los que estaban en el templo de Dios. Para esta tarea contaron con la colaboración de los levitas de la familia de Enadad.
Versículo 10. Cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, mire lo que sucede. Después que esta gente están trabajando y están haciendo lo que están haciendo, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas, descendientes de Asaf, hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Había fiesta, había un party, todo estaba bien. Yo creo que este año, por haber nosotros pasado por lo que pasamos, de no haber podido tener esta oportunidad el año pasado, a este tiempo, deberíamos gritar, deberíamos celebrar. Gloria a Dios. Yo estoy celebrando. Ahora, dentro de toda la celebración, mire lo que sucede, versículo 12. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo, lloraron. Oiga bien, lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con llanto y produjeron un clamor que se podía oírse a gran distancia. Mire por qué esta gente, o estos sacerdotes y toda esta gente que habían estado ahí y fueron exiliados, fueron sacados de ahí, que pudieron adorar dentro del templo de Salomón, hoy, a pesar de que se había reconstruido un templo, estaban tan tristes. Si podemos ver las fotos para que usted vea la comparación entre un templo y el otro. Este era el templo de Salomón, ¿verdad? Era un templo lleno de oro, sobre 40,000 toneladas de oro, un montón de plata y etcétera. Ahora mire el otro templo que ellos habían podido construir. ¿Ven la diferencia? Eso es como que estuvieras viviendo, ¿verdad?, en un lugar bien lujoso, bien costoso, y de momento diga, mira, te fuiste en bancarrota, te tienes que mudar. Y esta gente estaban enfocados en esa situación. Había gente llena de gozo, los jóvenes estaban llenos de gozo, alegría, habían hecho templo de adoración para el Señor, pero la gente que habían estado, que habían adorado en el templo de Salomón decían, esto no es ni sombra de lo que era. Mira la mezcla de duelo y celebración que hay en el texto. Esto se debió al contraste entre los dos templos, la realidad, a la percepción de los jóvenes que acababan de llegar a Jerusalén versus los ancianos que habían visto y adorado en el primer templo. Hemos sido bendecidos como iglesia en medio de esta pandemia, pero hay mucha gente todavía que probablemente están sentados y están diciendo, si el pastor hiciera esto de esta manera, si las cosas fueran de esta manera, como lo eran antes, entonces esto estaría mejor. Se han olvidado de las más de 17 personas que en este año, en medio de la pandemia, han recibido a Cristo como su Salvador y lo han confesado como Señor y Salvador de sus vidas. Se han olvidado de los bautismos que hemos tenido. By the way, hoy tuvimos 2 bautismos más de 2 jóvenes. Gloria a Dios. Esta mañana, aleluya. Se han olvidado de muchas cosas y todavía siguen viviendo en el pasado. Y ahí es donde viene la cosa. Pastor, ¿por qué hoy en la entrada triunfal, donde deberíamos estar diciendo Hosana, Hosana y tengamos palmas y mirar la definición de esto, estamos hablando de esto? Es bien simple, porque si vamos a mirar quién es Cristo en nuestra vida, si vamos a apreciar este tiempo de Semana Santa, si vamos a caminar como Cristo nos ha llamado a caminar en medio de tiempos de sombra y de muerte, es necesario que recordemos y miremos el pasado, pero que entendamos que el presente se da diferente y que aunque todo ha cambiado, Él no ha cambiado, Él permanece y seguirá haciendo la obra que Él nos ha llamado a que hagamos. ¡Aleluya! El dinero del templo de Salomón se habría costado en este tiempo, yo estaba mirando las calculaciones, un alrededor por ahí de 300 billones de dólares. Y el que acababan de construir solamente era como de 29 millones. Esa era la frustración. Le habían sacado hasta el arca de pacto del primer templo cuando los despojaron y los llevaron al exilio. Sacaron todo.
Y hoy hay una situación diferente en la realidad de este pueblo. Y yo creo que hoy hay una situación diferente en la realidad de nuestras vidas, como iglesia y como individuos. Creo que esta historia puede mostrar claramente dónde estamos hoy, como iglesia, como personas. Hay una combinación de sentimientos entre algunos de nosotros. Algunos que estamos en duelo pensando lo que fue antes, y hay otros que están de celebración, como yo. Siempre estoy celebrando. Celebramos que podemos estar juntos nuevamente para la adoración colectiva, pero lamentamos y nos quejamos de que tenemos que adorar guardando distanciamiento y utilizando máscaras. Piense en este pastor que desde que llegó a este lugar, primero llegué sin audiencia, y segundo, cuando abrimos la iglesia, no los he podido conocer a ustedes, y si los he conocido, al 90% ha sido con máscaras puestas. Para mí todos son nuevos, porque no les he podido ver muchos de sus rostros. Celebramos que nuestra gente continúa siendo generosa. Nuestras ofrendas en medio de esto se han levantado para apoyar la misión, pero lamentablemente el hecho de que no podemos utilizar los dólares para el impacto del reino de la forma que lo hicimos hace un año atrás. Todavía estamos invirtiendo, hemos reducido gastos, pero al mismo tiempo estamos siendo más inteligentes en utilizar el dinero para poder alcanzar las personas. Y usted lo va a ver el próximo domingo cuando venga. Celebramos que nuestra iglesia está creciendo y que personas están siendo salvas y bautizadas, pero lamentamos el hecho que hay iglesias hispanas que ahora, en este año, a través de esta pandemia, han cerrado sus puertas. Es triste, iglesia, es triste. Nos regocijamos de seguir viendo la programación del Evangelio a través de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales y en línea. Pero lamentamos que mucha gente están cortando presupuestos. Le están diciendo a los pastores, ya no podemos pagarle, ya no los podemos asistir más. Y estos pastores han tenido que volverse a recrear en su vida. Han tenido que reducir personal. Han tenido que modificar sus expectativas. Y lo más triste es que han tenido que alterar sus modelos de ministerio. Lamentamos no poder abrazarnos como acostumbramos. A este pastor le gusta abrazar y no he podido abrazar aquí a nadie. Bendito sea Dios. Esta parte para mí personalmente me molesta, ¿verdad? Porque no he podido abrazar a muchos de ustedes que quisiera abrazar. Tantos cambios y cosas diferentes, iglesia. Pero aún así, tenemos muchas razones para hoy, iglesia, seguir animados y poner manos a la obra. Dios nos ha llamado en medio de un tiempo como este. Dios nos ha llamado en un tiempo como este. Dios está sentado en su trono y está en control. Dios sigue siendo Dios y nuestra iglesia seguirá predicando en tiempo y fuera de tiempo la pureza del mensaje de la palabra de Dios. Nuestra iglesia seguirá predicando. Pero hay una realidad que sigue y está puesta en la mesa. El pasado está en el pasado. Es tiempo de soltarlo. Es tiempo de soltarlo. Las cosas tristemente, lamentablemente, en la mente de muchos de nosotros no serán igual. No tiene sentido lamentar el pasado o esperar neciamente su regreso. No vamos a volver atrás. Es la realidad que nos ha tocado vivir. Ni tu trabajo, ni tú, ni la escuela de tus hijos, ni las estrategias de la iglesia, ni el mundo volverán a ser igual. Pero tranquilo, todo está bien, porque Dios nos enfoca en el pasado. A Dios le complace que busquemos agradarle hoy con lo que hagamos. Y era lo que le estaba diciendo al pueblo. Le dijo, dejen de enfocarse en sus casas, dejen las excusas baratas. Esa es la versión Jaime 2021. Dejen esas excusas mediocres. Con lo que tengan, úselo. Vayan al monte, busquen madera si no hay oro. Pero construyan el centro de adoración, porque lo que están haciendo, se están desenfocando de la razón primordial por la cual los he traído de vuelta a su hogar. Dios nos ha traído de vuelta a este lugar, nos ha abierto las puertas y tenemos el privilegio de reunirnos hoy, pero el propósito está claro. Necesitamos seguir alcanzando a otros para la gloria de Dios.
Esta iglesia necesita seguir llevando la esperanza de un Dios vivo y poderoso en medio de esta pandemia. Filipenses 3:13. No, amados hermanos, se fue Pablo hablando. No lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Versículo 14. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Cuando yo llegué en medio del COVID, el pastor Frank Falto, que fue el pastor que yo tuve el privilegio de discipular por 4 años y medio, y entendí que era el hombre para que Dios había llamado para ese tiempo, para esa iglesia, me llama y me dice, después de yo estar aquí una semana: Jaime, quiero decirte algo. Si regresa, yo renuncio. Tranquilo, regresa. Si las cosas no están buenas, porque ¿quién se imaginaba esto, Jaime? Nosotros estamos tranquilos, pero tú estás pasando la difícil. Yo estoy dispuesto a renunciar para que tú vuelvas, no te preocupes. Yo le dije: no, Frank, olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda en el pasado, porque Dios no está enfocado en nuestro pasado. A Él le importa que lo que hagamos hoy, lo hagamos y le agrademos a Él y lo glorifiquemos a Él. Óyeme bien, iglesia. Dios nos ha permitido a esta iglesia crecer en medio de esta pandemia. No para decir y pararnos allá afuera y decirle a la gente: estamos creciendo, estamos creciendo. No. Nos ha permitido esto porque hay un plan claro y establecido de su parte, y es que nosotros como iglesia seguimos amando a otros, sigamos discipulando a otros, sigamos en este movimiento llamado iglesia que nunca ha podido ser destruido, ni el COVID ahora en el 2021, 2020 podrá destruirla. Cuando llegué aquí en medio de COVID, mi amigo Fran me dijo: vuelve. Yo renuncio. Pero Dios me llamó a fijar la mirada en lo que tenía al frente, olvidando lo que queda atrás. El tiempo presente, iglesia, es nuestro tiempo. Dios nos los ha permitido vivir con un propósito. Dios nos los ha dado. Es tiempo de maximizar lo que nosotros somos en Cristo. Es tiempo de maximizar los recursos que tenemos para que otros puedan escuchar de este mensaje de salvación y vida eterna que únicamente encontramos en la persona de Cristo Jesús. Esther 4:14. Mire lo que dice: si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. Y le hace una pregunta: ¿quién sabe si llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Iglesia, claramente la Biblia nos trae a memoria hoy que este es el tiempo que Dios ha designado para que dirijas, para que seas un líder y construyas. Iglesia, la palabra nos recuerda que en momentos de crisis, en momentos donde parece que todo ha sido derrumbado, no solamente en tu vida, en lo que ves a tu alrededor, en tu familia, en tus amigos, en tu trabajo, en tu hogar. Hay mucha crisis en los hogares. Las esposas no están acostumbradas a tener al esposo metido todo el día molestando, y en mi país dicen chavando el parto, como lo están haciendo esos hombres con esas pobres mujeres. Nadie tenía planeado que de toda la familia ahora, yo me imagino las maestras sentadas de la escuela dando esto de los Zoom, ¿verdad? Las clases Zoom, riéndose de los parientes, porque ahora están pudiendo apreciar el trabajo arduo que hacen los maestros. Y es en medio de todo esto que Dios nos ha llamado claramente para que nos volvamos los líderes de esta comunidad y construyamos puentes para traer a estas personas que no tienen ni fe ni esperanza a los pies de Cristo Jesús. Si vamos a celebrar esta Semana Santa, si vamos a recordar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, la mejor manera de recordarlo no es volviendo y mirando atrás, sino entendiendo lo que tenemos por delante, sino viendo las necesidades presentes y cómo la iglesia, cómo Belchos puede alcanzar esta gente para Cristo. Dios no se enfoca en el pasado,
A Dios le complace que busquemos agradarle y lo honremos hoy con lo que hagamos. Dios entendió la razón por la que algunos estaban desanimados. Había una situación difícil cuando miraban un templo y la gloria de ese templo y miraban el templo que había ahora. Sin embargo, instó a su pueblo a seguir adelante, sabiendo que estaría cumpliendo el propósito con lo que estaban construyendo y que Dios se glorificaría en ese templo también. Ageo 2, 1 al 5, mire lo que dice. Entonces, el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesús, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios, allí en la tierra. Hace una pregunta, versículo 3. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parece en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice: Zorobabel, sé fuerte. Jesús, hijo de Jehosadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Belchos español, sé fuerte. Así que ahora manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. Gloria a Dios, iglesia, sé fuerte, sé valiente, no temas, porque Dios está con nosotros. ¿Entendiste lo que le está diciendo el profeta a este pueblo? ¿Entiende lo que el Señor quiere hablarle a su iglesia? Él nos está recordando, te está diciendo, me está diciendo: oye, aquí no se trata del esplendor del templo. Yo sé cuánto costó lo que Salomón construyó. Y también sé lo poco que costó lo que ustedes han construido. Pero más allá de eso, quiero que sean valientes. Quiero que se desenfoquen. No se enfoquen en el templo, sino en la presencia que hay dentro del templo. Y la presencia fue la misma que estuvo en el templo de Salomón y hoy está en este lugar. ¡Aleluya! La palabra nos recuerda, le recordó a este pueblo a través de un profeta: oye, no es el templo, es la presencia de Dios. Y el Señor nos recuerda a nosotros. Yo no soy profeta, por si acaso, pero la palabra nos recuerda a nosotros que no temamos, que nos fortalezcamos en Él, que nos llenemos de fuerza, que pongamos manos a la obra, porque su presencia está en medio nuestro aún. El COVID no ha puesto en cautiverio a la iglesia, no ha puesto en cautiverio el poder de Cristo. Iglesia, manos a la obra, sigamos cumpliendo con la gran comisión. Nuestra misión no ha cambiado. Nuestra misión no ha cambiado. Estamos llamados a proclamar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y que continuemos trabajando y moviéndonos mientras nosotros seguimos. El Señor va a seguir trabajando, pero nosotros tenemos que seguir moviéndonos. Tenemos que seguir adelante llenos de fortaleza, de ánimo. Yo no sé lo que tú has perdido a través de esta temporada de COVID. No sé lo que has perdido en este año. Muchos hemos perdido hijos, familiares, trabajos, casas. Muchos estamos a punto de perder unas cosas y sabrá Dios lo que nos depara el futuro. Pero déjame decirte algo hoy con firmeza y franqueza. Esta palabra poderosa, que es la boca de Dios, que es la carta de amor de Dios para la iglesia, nos está recordando a través de la historia del pueblo de Israel una cosa: que Dios no está enfocado en tu pasado. Dios no está enfocado en lo que tú perdiste. Él está dispuesto a trabajar con las ruinas que nos quedan. Y Él va a reconstruir desde ahí, desde las ruinas de lo que está sucediendo en tu familia. Y Él va a reconstruir desde ahí, de la pérdida de trabajo tuyo. Y Él va a reconstruir desde ahí, de la pérdida de tu hogar, de las relaciones, de los familiares que ha perdido. La palabra nos recuerda que Él no está enfocado en el pasado.
Él se complace con lo que tú y yo hagamos en este tiempo y que lo hagamos con esfuerzo para la gloria de Dios. Ponte de pie en esta hora. Iglesia, óyeme bien. Anímate. Anímate y sé fuerte. Porque Dios no se enfoca en el pasado. A Dios le complace que busquemos honrarle y agradarle hoy con lo que hagamos. En Mateo capítulo 16, Él le dice a Pedro, Pedro, a ti te digo, Pedro, que significa roca, sobre esta roca edificaré mi casa y las puertas del infierno, los poderes del infierno jamás podrán prevalecer contra esta. Y como siempre digo al final, si de todo lo que dije, wow, pastor dijo muchas cosas, una sola cosa tú necesitas escuchar hoy. Anímate, porque Dios no se enfoca en el pasado. A Dios le complace que busquemos honrarle y que podamos no solamente honrarle, agradarle hoy con lo que hagamos. El pasado quedó atrás. Busquemos agradarle hoy con lo que somos hoy. Amén. Vamos a cantar. Por favor, permanezca ahí. Vamos a cantar y luego de eso permítame orar con usted. Gracias. Gloria a Dios.